Vamos a hablar con un amigo que hace un tiempo que no hablamos con él y de tanto en tanto lo voy llamando para ver en qué anda. Y, y está de buenas noticias porque es un flamante director de un centro cultural muy importante en Barcelona. Y ese centro cultural se llama el Centro de las Artes Santa Mónica. Él es el director de ese centro cultural que está ubicado en la ciudad condal. Y además es escritor y es filósofo. Y vamos a hablar un poco de lo que nos estuvimos mensajeando en estos últimos tiempos, que es qué nos pasaba con las redes, ¿no? Con las redes sociales, con esto de vivir online, de vivir atrapados con el trabajo en casa. Y él ha publicado libros sobre este tema, El Dorado, una historia crítica de Internet. Estamos hablando de Enric Puig Punxet, a quien saludo. ¿Cómo te va, amigo? Marcelo Aymar te saluda. Él está en Barcelona en estos momentos. Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y bueno, lo primero que me gustaría decirte, que estamos ahora en vivo y al aire, es, bueno, felicitaciones por haberte salido y haber aplicado para ser director del Centro de Artes de Santa Mónica de Barcelona. Contame un poco esa experiencia, hace poquito que estás al frente del Centro Cultural. ¿Cuál es la impronta que le querés dar al Centro Cultural? ¿Qué aportes tiene un filósofo y un escritor hacia un centro cultural? Y qué cosas traes tal vez de la escocesa, que fue la experiencia también en centros culturales que veníamos trabajando también, el lugar que yo conocí y que venías trabajando en Barcelona. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias, Marcelo, por las palabras. Y una pequeña disculpa que te debo, porque esta entrevista como que la venimos empezando desde hace algunas semanas, pero es que realmente la incorporación ha sido como muy inmediata, dada la proximidad también como de las elecciones aquí en Cataluña. Y bueno, nada, que ha sido todo unos días un poco locos, la verdad. Pero respondiendo a tu pregunta, yo la verdad no quiero, ya lo estoy haciendo aquí en Barcelona también, es mucho todavía cuestiones, más que nada Te estás porque... moviendo, Enric, porque sale medio como entrecortado. ahora me oís Ahí bien. te escucho mejor, ahí te escucho Perfecto. bárbaro. Pues digo, incluso en Barcelona, como no quiero desvelar muchas cosas Mm, de mi programa, más que nada porque sugiere, así es como me presenté al concurso y así, mm, bueno, este es el programa como que vamos a desarrollar, sugiere transformaciones institucionales bastante profundas. Y bueno, este siempre es un tema complejo, que muchas cosas funcionan muy bien sobre el papel y luego mm, cuesta a veces bajarlas a la realidad, y hasta que no vea después de unas semanas cuáles son las posibilidades reales de esa transformación institucional, no me gustaría no empezar a difundirlo todavía. Bueno, aparte de Pero en menudo relación con... trabajo, porque es un centro cultural muy vanguardista, creo que el más vanguardista de la ciudad de Barcelona, así que... Sí, bueno, de alguna forma a mí me interesa porque tiene una estructura al final un poco de Kunsthalle, ¿no? Es decir, no es un centro que no tiene colección y en ese sentido no tiene tanto las presiones patrimonialistas que tienen algunos centros, y por lo tanto permite interlocutar de una forma mucho más directa con la contemporaneidad, que es lo que a mí me interesa. Mm, Pero sí que respecto a lo que dices, yo he insistido mucho precisamente en eso, ¿no? En una cuestión de mi perfil. mm, Creo que hay muchas formas de llevar un centro de arte. Una de las más habituales es que quien está al mando pues sea un perfil como más bien curatorial o viniendo de la historia del arte. Entonces, yo creo que es inevitable esa cierta lectura hacia mm, estrictamente la programación artística, ¿no? A mí, precisamente por de donde vengo, más de la filosofía y tal, lo que me interesa mucho más es la cuestión estructural, es decir, mm, cómo es posible generar otras formas de institucionalidad en las que la participación ciudadana se active mucho más, en la que haya mucho más movimiento orgánico dentro de la institución y que se cedan incluso muchos de los roles que tradicionalmente se han entendido como, claro. bueno, situándolo más, digamos Mm, que aquí concretamente en España, pues se profesionalizaron a partir de los primeros años 90. mm,
concretamente en Barcelona alrededor del movimiento olímpico, y que dejaron atrás una cierta tendencia como más comunitaria que vino después de la dictadura. Y bueno, creo que precisamente ahí está un poco el juego, ¿no? Encontrar terceras vías entre lo que sería, digamos, los movimientos comunitarios autoorganizados por un lado, y por el otro las políticas institucionales, culturales, públicas, profesionalizadoras. Bueno, has escrito La gran adicción, cómo sobrevivir sin internet y no aislarse del mundo. Has escrito El Dorado, una historia crítica de internet. ¿Cómo viviste esta pandemia? Como que no tiene mucho preámbulo la pregunta. Todavía estamos en pandemia, pero una persona que le ha dedicado muchas horas de su vida a analizar el fenómeno de redes sociales, a saber lo que le pasa a las sociedades con la utilización en demasía de las redes sociales, los diferentes momentos, porque también esto de primera ola, segunda ola, tercera ola, la ansiedad de si vienen las vacunas, no vienen las vacunas, Sí. el trabajo en el hogar, las reuniones, no sé. Acá en una época en la Argentina se inventó una jerga que era el Zoompleaños, que era el cumpleaños por Zoom, era el Zoompleaños. Entonces, un poco que nos traslades qué es lo que pasó en España, qué es lo que te pasó a vos. En medio de la pandemia sacaste un nuevo libro hablando sobre estas temáticas. Sí, es lo que iba a decir, que precisamente yo ese primer confinamiento que aquí pues fue entre marzo y mayo más o menos del año pasado, yo lo pasé en gran parte escribiendo, y escribiendo porque, bueno, a mí me suele ocurrir una cosa, que es que suelo escribir cuando estoy bastante enfadado. Entonces, ocurrió una cosa precisamente en relación con el centro de arte que estaba dirigiendo entonces. Sí. La escocesa. Bueno, básicamente fue una reunión virtual entre distintos agentes culturales de Barcelona, en el que se empezó a hablar de la necesidad de virtualizar la cultura, ¿no? Y concretamente virtualizar lo que tenía más que ver con la relación entre los cuerpos, es decir, el teatro, la performance, etcétera. Y me sorprendió que muchas de las instituciones culturales de la ciudad lo estaban tomando eso de una manera como muy acrítica, ¿no? Y entonces, bueno, eso me suscitó una pregunta que creo que es una pregunta que se engloba dentro del movimiento transhumanista, que es, bueno, en un momento en el que parece ser que el cuerpo realmente lo percibimos como un problema real, y que la tecnología digital, es decir, la tecnología de mediación entre cuerpos que nos posibilita el que nos podamos comunicar sin contacto, está ahí para suplantarla. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece un cuerpo? ¿Nos ofrece realmente algo un cuerpo o no nos ofrece algo un cuerpo? Porque esa yo creo que es la gran pregunta que nos tenemos que hacer precisamente ahora, ¿no? Porque y tener como una respuesta clara de eso, porque si no tenemos muy claro qué es lo que nos ofrece un cuerpo, entonces, dada la situación pandémica que estamos viviendo, quizá más vale abandonarlo en favor de ciertas herramientas digitales, ¿no? Lo que pasa es que en el fondo es una pregunta bastante compleja, porque también tiene que ver con todo el orden del discurso que aquí en España y en todas partes se ha dado alrededor de la cuestión de la sustitución o de la suplantación de las comunicaciones por comunicaciones digitales. Porque al final, cuando hubo el confinamiento fuerte y cuando se dan distintas fases de confinamiento, al final el discurso, el gran discurso mediático y el gran discurso solucionista, etcétera, se articula alrededor de esas actividades humanas que precisamente pueden ser suplantadas por las conexiones digitales. Y se olvidan en muchos casos pues todos esos cuerpos en situaciones mucho más vulnerables que tienen que enfrentarse precisamente al contacto, ¿no? Yo creo que, bueno, hay muchos matices, pero al final, como me llevó un poco a escribir ese ensayo titulado Los cuerpos rotos, sí, eso justamente iba a decir. Sí, ¿Podrá llegar acá a la Argentina? Bueno, si no se compra por justamente mercados que tienen que ver con las redes, pero los cuerpos rotos, la digitalización de la vida tras el COVID-19, ¿esto puede llegar a comprarse en alguna librería de Buenos Aires?
Bueno, estábamos hablando precisamente hace poco con la editorial. Creo que hay voluntad de que llegue a Latinoamérica. De momento, bueno, son esas cosas de la distribución, ¿no? También de momento sí está disponible en versión ebook por la propia editorial. Bueno, en este caso, como verás, por razones pandémicas no puedo ir a traerme unos cuentos para acá, para Buenos Aires y difundirlos. Pero, en relación a lo que decías, me parece interesante retomar un poco la idea del Dorado y hacer como una especie de cierre y de última pregunta y agradecerte por este momento. En el Dorado, en una historia crítica de Internet, hablas sobre lo que pasaba en la modernidad cuando se pasó de lo que vos llamás el paso del erotismo, que tiene que ver, había ese deseo de mirar desde un lugar privado, y que hoy en día, con la explotación de aplicaciones y con tantas redes sociales y esas cosas, estamos viviendo una era del porno, que más nos lleva a un deseo de mostrar más que a un deseo de mirar, sino más bien hoy la gente desea mostrarse más que mirar desde un lugar privado. La pandemia, ¿en qué cosas crees que terminó siendo mucho más directa en esta idea, o crees que la retoma desde otro lugar? Esa idea del deseo de mostrar de las sociedades por medio de las redes sociales. Bueno, creo que la pandemia precisamente lo que ha hecho es acelerar un proceso que ya teníamos en marcha, ¿no? Y que tiene que ver, bueno, un poco lo que dice se inscribe bastante en la línea de lo que una amiga mía, que precisamente es argentina, que es Paula Sibilia, trata también en alguno de sus libros, que es toda la cuestión de la espectacularización del yo, ¿no? Pero es que creo que al final, alrededor de la pandemia y precisamente en dirección hacia la digitalización de la vida, se han dado una serie de cuestiones que siempre son del orden discursivo, que al final lo que nos llevan es a acelerar y asumir más como esa tendencia hacia la digitalización, ¿no? Una para mí, que es, a mí me parece muy sorprendente y me parece como incluso que no haya más lecturas críticas respecto a eso, es que el coronavirus se ha explicado, repito, estoy hablando del orden del discurso, es decir, no tanto de lo que es el coronavirus en sí, sino de cómo se explica socialmente dentro del ámbito mediático, dentro del ámbito político, etcétera. Al final siempre se atribuye a una cuestión del contacto, es decir, esta es una crisis sanitaria que ha derivado en una crisis del contacto, cuando en realidad ya hay bastantes estudios que nos dicen que esto quizá no es tan así, ¿no? Y nos debería hacer pensar por qué se ha canalizado, por qué se ha visualizado como una crisis del contacto. Yo soy de la opinión de que más bien es una crisis de las concentraciones, es decir, de las concentraciones de personas, de las concentraciones de movilidad, de las concentraciones de capital al final, sí, que, bueno, tiene muchas repercusiones ecológicas y muchas repercusiones a nivel de movilidad, etcétera, y creo que una lectura del COVID en esa dirección nos podría ser bastante útil. Pero en cualquier caso, entendida, que es como se ha entendido como una crisis del contacto, al final sí que nos proporciona la mediación digital como una respuesta casi inmediata, ¿no? Y bueno, como digo, todo eso tiene como muchas líneas de lectura y es un tema bastante complejo, pero sí creo que precisamente por el hecho de que se ha exteriorizado, se ha discursivizado como una crisis del contacto, es lo que ha ocasionado que la digitalización se haya acelerado en esa dirección. Enric, bueno, un abrazo. Si hubiese nacido en Barcelona, seguramente seríamos más amigos. Nos vimos poco, pero de manera muy intensa. Así que me imagino Exacto. Que cuando aplaque esto, iré a visitarte. Fantástico. Y bueno, y a tomar algunos cafés ahí por la ciudad condal. Y bueno, gracias por estos minutos, Enric. Estaremos hablando durante el año. Te mando un abrazo.
A ti, Marcelo, siempre un placer. Bye bye. Quien está hablando con nosotros era Enric Puig-Punget. Les recuerdo el último libro de Enric, Los cuerpos rotos, la digitalización de la vida tras el COVID-19. Él además es escritor y filósofo catalán y además es el director del Centro de Artes de Santa Mónica en Barcelona. Si quieren vanguardia, Santa Mónica se las da.